Bien, me olvidé de un círculo o circunferencia, círculo, que es el círculo base. Fíjense que el círculo base siempre va a estar por debajo, debería, mejor dicho, estar siempre por debajo del círculo de raíz. Ya van a ver que en alguna situación esto no sucede. Sucede que el círculo de raíz queda por debajo del círculo base y eso va a generar algún problema en los engranajes. Pero fíjense que el círculo base en este caso está dibujado por debajo del círculo de raíz, que es lo que debe pasar. Bueno, les estaba aplicando el paso circular. El paso circular sería la longitud medida sobre la primitiva. Fíjense la importancia que tiene la primitiva. Ya he definido muchas cosas de la simbología de los engranajes en base a la primitiva. Entonces, y cuando ustedes vean, el año que viene, en la materia de elementos de máquina, donde se vuelve a ver engranaje, pero ya para el cálculo dinámico, cinético de los engranajes, van a ver que los métodos que se utilizan lo hacen también las fórmulas para dar la altura de cabeza, la altura de raíz, todas estas medidas están en función de la primitiva. Bueno, entonces, el paso circular sería la distancia entre dos puntos homólogos o análogos, medidas sobre la primitiva de dos dientes consecutivos. Esos dos puntos pueden ser cualquiera. Yo puedo tomar, como está medido acá, desde el centro de un diente hasta el centro del diente consecutivo. Esta distancia medida sobre la primitiva me da el paso circular. A mí me gusta mostrarlo desde un punto de un flanco de un diente, el flanco de un diente, hasta el mismo punto, el punto análogo, sobre el flanco del diente consecutivo. O sea, sería la distancia que hay desde este punto hasta el mismo punto, pero sobre el flanco correspondiente al diente contiguo. Entonces, fíjense, ahí vemos con un poquito más de facilidad que el paso circular es la distancia que es suma de lo que sería el espesor del diente o grosor del diente y el ancho del espacio interdental. Eso es el paso circular. La suma de el grosor del diente más el ancho del espacio interdental. Entonces, hay una fórmula que define al paso circular directamente como ¿qué? Como pi por d, que es la longitud de ¿quién? De la circunferencia primitiva, o sea, el perímetro de la circunferencia primitiva, dividido en el número de dientes. N es el número de dientes que nosotros vamos a practicar sobre la superficie de la rueda. Por lo tanto, el paso circular da idea del grosor del diente. O sea, que el paso circular nos da idea de lo que sería el grosor del diente. Bien, así como se define el paso circular, pero en el sistema internacional, en el cual nosotros nos regimos por el sistema internacional y la mayoría del mundo se rige por esto, salvo los norteamericanos y los ingleses, que se rigen por el sistema inglés, aunque ya parece que van adoptando de despacito el sistema internacional. Pero todo, digamos,
todo lo que hemos estado y estamos y seguimos estando bajo la acción de la compra y de cosas que tienen que ver con Norteamérica e Inglaterra, que son las grandes potencias, seguimos manteniendo muchas cosas de los sistemas ingleses. Los ingleses, dentro del sistema inglés, en vez de paso circular, existe el paso diametral. El paso diametral es la inversa del paso circular, aunque ustedes no lo crean. El paso diametral se define como el número de dientes dividido en el diámetro. Y en el sistema, perdón, en el sistema internacional se define el módulo. El módulo, perdón, es paso diametral y módulo. El módulo se define en el sistema internacional como el diámetro de la circunferencia primitiva dividida en el número de dientes. Entonces, fíjense que hay una relación inversa entre paso diametral y paso y módulo, básicamente. Bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Que yo puedo tener una rueda, puedo tener un engranaje que tenga la misma cantidad de dientes, que tenga el mismo diámetro, que tenga el mismo grosor de dientes, ¿sí? Pero uno hecho con el sistema inglés y otro hecho con el sistema internacional, y esos dos engranajes no van a poder engranar. Justamente, ¿por qué? Y porque están hechos con parámetros diferentes. Para que dos engranajes puedan engranar, tienen que estar hechos bajo el mismo sistema. Ya sea que esté hecho con el sistema inglés, con el paso diametral, o ya sea que esté con el sistema internacional, que define al módulo. Para que dos engranajes puedan engranar, a su vez, deben tener el mismo módulo. No quiere decir que tengan que tener la misma cantidad de dientes, ni el mismo diámetro, porque si no, no tendría sentido. Pero sí tienen que tener el mismo módulo. ¿Qué es lo que define el módulo? El módulo define a las herramientas que que se utilizan, clasifican a las herramientas que se van a utilizar para generar este vaciado que es el vano o espacio interdental. Las herramientas se clasifican en función del módulo. Eso lo van a ver un poquito mejor el año que viene. Pero fíjense que es una relación del diámetro de la circunferencia primitiva y el número de dientes que van a ser practicados en esa rueda, básicamente. En el caso del sistema inglés es al revés. Es el número de dientes dividido en el diámetro correspondiente al primitivo. Entonces, no pueden ser lo mismo. No están hechos los dientes bajo las mismas especificaciones. Por lo tanto, no podrían engranar. No podemos mezclar engranajes hechos en el sistema inglés con engranajes hechos en el sistema internacional. Bien. Yo siempre hago esta cuestión aquí, que los ingleses tienen una forma muy particular, miden todo en pulgadas, porque la pulgada es la pulgada es el pulgar del rey, el pie del rey. Lo digo con respeto, pero al mismo tiempo doy que realmente no me gusta ese sistema.
Pero bueno. Y nombran, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un tornillo en el sistema inglés, ¿cómo lo piden? ¿Tienen idea ustedes de eso? ¿Han ido a comprar? ¿Alguna vez? ¿Alguno que me conteste? ¿Puede ser? Aunque no lo sepan, no importa. No, profe, yo cuando he ido he llevado el tornillo directamente. Bueno, ven, tienen que empezar a aprender esas cosas. O una hoja de sierra. Cuando van a comprar una hoja de sierra, ¿cómo la compran? Por milímetro. No, todas las hojas tienen la misma longitud, porque el arco no es diferente. El arco donde va a montar la sierra, la hoja de sierra es siempre el mismo. O sea que la hoja de sierra tiene la misma longitud. ¿Qué es lo que varía? Varía el número de dientes por pulgada. O sea, ¿cuántos dientes de la sierra tengo por pulgada? Si 12 dientes, 24 dientes, 36 dientes. ¿Ven? Ahí el paso diametral es número de dientes en una distancia que es ¿cómo se llama? El diámetro de la primitiva. Ellos acostumbran a decir así: cantidad de dientes por pulgada, cantidad de filetes por pulgada. Cuando ustedes van a comprar un tornillo, tiene tantos filetes por pulgada, 12 filetes, 24. Entonces eso es fino o es grueso. En cambio, cuando van a comprar un tornillo métrico, ustedes dicen el diámetro, o dicen 12, dice 12, que significa el diámetro, en milímetros. 12, métrico, ¿sí? Y el paso, 1.5. ¿Qué es lo que es 1.5? El paso entre los filetes, que puede ser 1.5, puede ser 2, puede ser 1, lo que sería el paso, o sea, la distancia que hay entre las crestas de dos filetes consecutivos. Entonces, vayan aprendiendo esas cosas porque es importante saberlo, porque cuando vayan a trabajar a una fábrica, se van a encontrar con esas cosas y tienen que saberlo. Bien. En función de el módulo, en función del módulo, nosotros y la ecuación de la relación de transmisión, nosotros podríamos poner a la relación de transmisión en función del número de dientes y dar a la relación de transmisión en función del número de dientes. Eso lo vemos acá. Entonces, ustedes saben que la relación de transmisión es la relación inversa de la velocidad angular de entrada versus la de salida en relación con con los segmentos que sobre la línea la línea que une los centros determina la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Esos segmentos eran el O4M y el O2M, que no está escrito acá, pero se lo estoy diciendo de memoria, se lo estoy diciendo. Y eso eran igual a ¿qué? A los radios primitivos, al R mayúsculo 4 sobre R mayúsculo 2. Pero también puedo considerarlo igual a los diámetros 4 y al diámetro 2. Entonces, si yo despejo de la ecuación del módulo al diámetro, en función del módulo por el número de dientes, entonces voy a tener módulo por el número de dientes del engranaje 4 sobre módulo por el número de dientes del engranaje 2. Ahora, yo les he dicho que para que dos engranajes puedan engranar, los módulos de los dos engranajes tienen que ser iguales. Por lo tanto, se van los módulos y queda la relación de velocidades angulares en función del número, de la inversa de los números de dientes de ambos
engranajes. Esto también es pregunta parcial. ¿Cómo llegamos a que la relación de transmisión sea igual al número de dientes? ¿Ah? Así que ténganlo presente, todas esas cosas que les voy diciendo. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, una vez definido eso, bueno, ahí tenemos una fotito que hemos ingresado ahí para mostrar cómo sería uno de los métodos de obtención de una rueda dentada. Entonces, esto es una creadora. Yo puedo, ya lo van a ver, vuelvo a repetir, el año que viene lo van a ver, cómo puedo llegar a generar una rueda dentada. O tal vez no sé si han tenido clase con el ingeniero Guevara, tecnología mecánica. Supongo que es el año que viene también. Ahí van a ver las máquinas que se utilizan para los mecanizados de las piezas. En el caso de mecanizado de engranaje tenemos dos formas, o con una fresa o con una creadora. Lo que ustedes están viendo en la foto es una creadora que yo monto en un eje a la rueda. Esto ya está casi terminada el engranaje, pero partiría de una rueda como si fuera una rueda de fricción, y este eje hace girar a la rueda que voy a mecanizar, y en este otro eje tengo montado este creador. Esta herramienta es un creador, que es como si tuviéramos distintas, una cantidad de fresas, una puesta al lado de la otra. Pero es como, porque no es así, porque esto hace las veces del engranaje que engranaría con este engranaje, con este otro engranaje. ¿Por qué? Porque esto va girando y el creador va girando y va avanzando sobre la rueda, penetrando, y va comiéndoselo, va mecanizándolo y generando, ¿qué cosa? Los vacíos, los espacios interdentales, y dejando los dientes correspondientes. Por supuesto que esto se hace con aceite de mecanizado para evitar el aumento de temperatura, y etcétera, 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 etcétera. Que todo eso lo van a ver más adelante en lo que sería tecnología mecánica. La otra es montar a esta rueda sobre un eje también, y en otro eje se montaría una sola herramientita. Y entonces esa herramientita va haciendo uno a uno cada uno de estos vanos. Cuando nosotros hacemos girar a esta rueda, le hacemos un vano, después lo volvemos a hacer girar, lo que tiene que ser para hacer otro vano, y así. Eso se hace en la creadora, en la fresadora. Bueno, esto para que tengan una idea nada más de lo que serían los engranajes y cómo se obtienen los engranajes. Bueno, antes de seguir, me vuelvo para atrás, una vez que ya sabemos lo que es holgura, lo que es radio, lo que es la circunferencia de tope, la circunferencia de raíz, la altura de trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a lo que era holgura, que ya se los definí. Entonces, es la distancia que hay entre la base, la raíz de un engranaje, de los dientes de un engranaje, con la cabeza o tope del diente del otro engranaje cuando estos están engranados. Esa distancia que debe existir se llama holgura. Yo no puedo permitir que la cabeza del diente de un engranaje toque la raíz del otro engranaje. Imposible que pase eso. Bien, y otra que es muy importante, pero muy importante, es el juego circunferencial. Esto es muy importante. El juego circunferencial básicamente
es lo que va a permitir que exista una película lubricante entre los dientes. Yo no puedo permitir que un diente, el flanco de un diente toque directamente al flanco del otro diente, o sea que haya contacto metal-metal. Es imposible que eso suceda. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque hemos dicho que la transmisión de los engranajes es con relación de transmisión constante, pero con rodadura pura, con deslizamiento. Es decir, que estos flancos, cuando van haciendo el contacto y transmitiendo la fuerza, a la vez que pueden rodar este perfil sobre este otro, también desliza. Y si desliza, quiere decir que va a haber una fricción que va a generar calor. Entonces, no nos podemos dar el lujo de que ese contacto sea metálico. Tiene que haber algún elemento entre esos dos flancos para que se produzca la lubricación. ¿Qué es lo que es la lubricación? Yo creo que ya deben haber visto mecánica de los fluidos. La lubricación sería la separación de dos piezas que tienen movimiento relativo entre sí y que no debo permitir que se toquen. ¿Por qué? Porque las rugosidades que tiene este flanco, ustedes si ven este perfil, por más perfecto que ustedes lo vean, si lo ven con un microscopio, van a ver que además de estar ondulado, ¿sí? Además de estar ondulado, va a haber crestas y valles. Eso se llama rugosidades. Y si esas crestas chocan con las crestas de este otro perfil, es como que choca el villicún con el pie de palo, más o menos, si se movieran uno respecto del otro. ¿Y qué van a generar? Y van a generar calor, van a generar una fricción y un aumento microscópico de temperatura que va a hacer que se suelden esas crestas entre sí. Se van a soldar esas crestas entre sí. ¿Y qué pasa cuando se sueldan dos? Ustedes han podido soldar alguna vez dos hierros, han visto que se suelden dos hierros a tope, por ejemplo, para trabajar. Después que trabaja eso y trabaja, van a ver que se va a romper, porque supongamos que trabaja bajo los efectos de un movimiento alternativo. ¿Qué va a pasar? Y que se va a volver a romper, pero no se va a romper por el medio de la soldadura. Jamás una soldadura se rompe por el medio. ¿Por dónde se va a romper? Por el mismo material. Entonces, nunca una soldadura se rompe. Se rompe, vuelvo a repetir, por la orilla por donde está el material base, digamos así. Entonces, en el caso de esta soldadura entre dos crestas, ¿qué va a pasar? Que no se va a partir por la mitad las dos crestas, y va a quedar la mitad en una y la mitad en el otro flanco, sino que como esto sigue moviéndose, y eso son micro soldaduras, ¿qué va a pasar? Y que de uno de los flancos se va a arrancar el material, le vamos a hacer un pocito, eso que estamos viendo acá a la derecha. Fíjense, el flanco de un diente, esto es el flanco de un diente, ahí mostrando con color violeta, cómo se ven los pozos en el flanco del diente. Eso se llama pitting. Pitting. Hemos ido arrancando material de uno de los flancos y ese material que arrancamos de este flanco quedó pegadito en este otro flanco, convirtiéndose en una muela.
Por lo tanto, este flanco se transforma en una tela esmeril, ¿sí? Y continúa el desgaste sobre el otro flanco. Al primer desgaste, o sea, a este desgaste que va dejando los huecos sobre el flanco, eso se llama desgaste adhesivo. Desgaste adhesivo. Y una vez que comienza a haber una muelita sobre el otro, o sea, ese otro pedacito, se deviene lo que se llamaría el desgaste abrasivo. Es decir, como si yo estuviera desgastando una superficie con una lija, ¿ah? O tela esmeril. Entonces, no nos podemos dar el lujo de que estos engranajes trabajen sin lubricante. Tampoco pueden trabajar con grasa. Un par de engranajes nunca pueden trabajar con grasa. ¿Por qué? Y porque, vuelvo a repetir, acá hay deslizamiento. Esto es una junta, una semijunta. Si leen en el libro Norton, ahí cuando habla, en el segundo capítulo del libro Norton, cuando hablamos de los pares cinemáticos y definimos los pares cinemáticos, van a ver que ahí les habla un poquito sobre el tema de la lubricación en función de el tipo o clase de par cinemático. Y ahí les define que las juntas o pares cinemáticos como el pasador, o sea, de rotación, son los más, son los más deseados. ¿Por qué? Porque son juntas de forma que retienen entre sus piezas al lubricante. Entonces, mejora la lubricación. En cambio, en este que hay un deslizamiento de un perfil respecto del otro, si nosotros ponemos grasa acá, lo que vamos a hacer es barrer la grasa y no vamos a lubricar. Por eso los engranajes trabajan en una caja, adentro de una caja, donde hay aceite. Entonces el mismo engranaje, no es que estén cubiertos hasta el tope, sino que directamente, como ustedes ven, está más o menos a la mitad de los engranajes, y el mismo engranaje en su rotación va levantando el aceite y lubricando todas las piezas dentro de la caja. ¿Eh? Bien. Denme un segundo, por favor. Entonces, estoy tratando de recordar algunas cosas. En relación, que estoy tratando de no olvidarme de decir algunas cosas. En el caso en que haya un error debido al mecanizado de esa caja que da la distancia entre ejes, fíjense que además de que varía el ángulo de presión, si la distancia entre ejes aumenta, porque aumenta el ángulo alfa, también va a haber un aumento de la holgura. Fíjense que la holgura acá, para el caso de que el mecanizado esté de acuerdo a lo que se ha diseñado, la holgura sería este espacio que tenemos acá. Si hay un error en el mecanizado, en la distancia entre los ejes, fíjense que la holgura aumentó, esta holgura. Pero también va a aumentar, ¿qué cosa? El juego circunferencial. Fíjense, si ustedes separan este engranaje respecto de este, ¿qué va a pasar con este diente al subir? Que esta distancia se va a aumentar. Entonces, ¿qué puede pasar acá?
va a pasar que si estos engranajes trabajan en forma alternativa, es decir, que giran para un lado, de pronto giran para el otro lado, y así trabajan de esa manera, alternativamente el sentido de rotación, ¿qué va a pasar? Que primero se va a apoyar en un par de flancos, después se va a apoyar en el otro par de flancos y así, y va a haber un campaneo. Si esta distancia es muy grande, este juego circunferencial es muy grande, va este engranaje hasta que se acomoda contra este otro y hay un choque. Entonces va a haber como un ruido de campaneo. Entonces no es, tampoco es muy correcto que el juego circunferencial aumente. Eso por un lado, va a haber una mayor intensidad de golpeteo. Porque siempre hay un golpeteo, aunque ustedes no lo crean. Ya vamos a ver que dependiendo de si el engranaje es de dientes rectos o de dientes helicoidales, va a haber menos o más golpeteo. Pero si aumentamos el juego, va a haber más golpeteo todavía. Y otra cosa muy importante es lo que tiene que ver con el hecho de que este par de engranajes sean un par de engranajes que muevan el sistema de orientación de una antena satelital, por ejemplo. Si este par de engranaje, este es el engranaje motor que está relacionado con el motor, y este engranaje, el que mueve ya sea en forma simultánea o de elevación a la antena, si se imagina que aquí hay un juego muy grande y vamos a transferir mucho error a lo que sería la orientación de la antena. Si bien, de cualquier manera, si ustedes estudian un poquito más, yo no quiero meter más porque si no se me va el tiempo, pero van a ver que cuando se mueve una antena a través de engranaje, existen dos engranajes que actúan en forma opuesta para que de esa manera se evite el error de cero, digamos así. Bien. Bueno, finalmente, vuelvo a repetir, si es que no lo dije, ¿qué es lo que es el juego circunferencial? Me parece que no lo dije. Y es básicamente la distancia medida sobre la circunferencia primitiva entre los perfiles de dos dientes engranados. Entonces, de vuelta, pregunta parcial, ¿qué es lo que es el juego circunferencial? Es la distancia medida sobre la primitiva entre los perfiles de dos dientes engranados. Bueno, sigamos. Bien, acá entramos en lo que sería interferencia. Interferencia. En el Norton, en el capítulo de engranaje, que es un capítulo muy simple, muy sencillo y que me gustaría que lo leyeran, todo está basado también en ese capítulo, los apuntes, pero de cualquier manera péguenle una leída, además de ver los apuntes, donde van a poder ver con un poquito más de profundidad el tema de la interferencia. La interferencia es un problema que surge normalmente por el hecho de que nosotros practicamos menos dientes sobre una rueda que los que deberían ser practicados. Si genero menos de esa cantidad, lo que va a pasar es que voy a obtener un diente muy alto, y eso da como resultado
que la profundidad, la altura del diente, el dedendo, o sea, la altura de raíz del diente, lo que está por debajo de la primitiva, o sea, la distancia que hay entre la primitiva y la raíz del diente, la primitiva, fíjense, esta sería la primitiva correspondiente al engranaje de acá abajo, y esta sería la primitiva correspondiente a el engranaje de arriba. Esta línea de trazo largo y trazo corto estaría representando lo que sería el círculo base correspondiente a este engranaje. Y esta circunferencia de acá abajo, que es la circunferencia de raíz del diente. Fíjense que acá la circunferencia de raíz ha quedado por debajo del círculo base correspondiente. ¿Por qué? Y porque el diente es muy alto y entonces ha superado la altura de dedendo, ha superado a la distancia que había, que hay entre la primitiva, el círculo base y el círculo de raíz. Y si volvemos a la definición de evolvente, pregunta parcial también, definición de evolvente, acuérdense que se definía a partir del círculo base. La evolvente no existe por debajo del círculo base, sino por encima del círculo base. Por lo tanto, el flanco del diente que está por debajo del círculo base no respeta la ley fundamental del engrane. Fíjense, ahí se ha indicado cómo podría ser la posible proyección de la evolvente por debajo del círculo base. Está indicado con línea de punto, ¿sí? ¿Cómo podría llegar a continuar la evolvente por debajo del círculo base hasta llegar al círculo de raíz? Pero si eso pasara, fíjense que cuando la cabeza del diente que va a engranar con este diente de este engranaje, piñón, cuando va a ingresar a esa zona, fíjense qué va a pasar. Se la va a llevar por delante. O sea, existe lo que se llama interferencia. Se la lleva por delante. ¿Y qué va a pasar? Y que se va a trabar, dependiendo de este espacio, del grosor de ese espacio que va a quedar. Esto sería la forma que debiera tener el perfil por debajo del círculo base. ¿Para qué? Para que la cabeza del diente, del engranaje, hermano, vamos a decir así, no toque la raíz del diente